Esto es Voces sin Fronteras, un podcast para hablar y cuestionarlo todo. Bienvenidas y bienvenidos a Voces sin Fronteras, el podcast de Solidaridad Sin Fronteras Bolivia. En este ciclo de prevención de violencias contra las mujeres, hablaremos sobre los distintos tipos de violencia y cómo prevenirla. Yo soy Nadja. Yo soy Vivi y en cada uno de nuestros episodios informaremos, debatiremos y sobre todo expondremos las violencias que sufrimos las mujeres. Este podcast es parte del proyecto Fortapaz 3, fortalecimiento del empoderamiento económico, político y social de las mujeres en la paz del Alto Bolivia para la equidad de género, financiado por la Comunidad de Madrid. Empecemos. Hola Nadja, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Está Bien. haciendo un poco de frío por acá. Estamos hablando Mucho. desde La Paz, Bolivia, Sí. en un invierno frío, muy, muy frío. Oficialmente invierno ya. Oficialmente invierno, sí, exactamente. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las distintas formas de violencia, sobre las distintas formas de violencia que vamos atravesando como mujeres a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, desde pequeñitas hasta grandes. Y me gustaría hablar de un tema que no hemos hablado mucho, que son los micromachismos. Estos micromachismos que son como algo sugestivo, ¿no? Algo que así como que lo pasas por alto normalmente y que piensas que no está mal, pero que realmente es parte de esa cultura machista, ¿no? Así son cosas bastante sutiles, digamos, ¿no? Claro. Así que vas pasando, como por ejemplo, no sé, decirle a tu hijito que no se vista de rosa, por ejemplo, ¿no? No, ponte azul. Sí, o sea, no te pongas rosa porque rosa usan las chicas, ¿no? Claro. Y pasa, ¿no? O, ya no seas tan... Yo nunca le he dicho eso, ¿no? Pero escucho que le dice, ya no seas maricón, no deja de llorar. O, Claro, no o llores. cosas así sutiles, ¿no? O a las mujeres que nos vienen diciendo, pero si vos no sabes manejar, o, no, las mujeres no saben manejar, o las mujeres al volante, peligro no Constante. sé qué. Y ese tipo de cosas que, claro, es como que, te ríes y después dices, pucha, esto también es parte de una cultura machista violenta. Claro, como tú dices, son micros, son pequeños, pero creo que están cargados de mucha inconsciencia, para empezar. Exacto. Están cargados de muchos estereotipos. Si tú agarras ese pequeño micromachismo y lo explotas, lo miras por todo lado, te vas a dar cuenta que es una cosa mucho más estructural, ¿no? Creo que todas y todos hemos pasado por escuchamos estos micromachismos, y yo creo que del 100% de los micromachismos que escuchamos debemos darnos cuenta del, no sé, pues el 30%, ¿no? Claro. No nos damos cuenta. Y muchas veces nosotros lo como pasamos mujeres, por alto, digamos. exacto, O como mujeres, como tú dices, los validamos. o los decimos. O los decimos, ¿no? Así como que, ay, qué suerte que tu esposo te ayude. Te ayuda, ¿no? Así es, ay, qué bien que te ayude. O a mí me ha tocado, digamos así, maternando, hablando de maternidad, es que cuando yo viajo, digamos, a veces sin mi guagua, y es como, ¿y quién le va a ver a tu guagua? ¿Tiene su papá? Pregúntale al papá. Tiene un papá que, bueno, yo tengo la suerte, no sé, de tener una pareja que es un papá presente, pero es como que para mí es normal, ¿no? Pero para muchas personas es como que, ¿y ahora quién le va a ver? Y en la noche, ¿y quién le va a ver? O sea, ya es grande, ya lo puede ver, no necesita que esté yo siempre presente, además es su papá y tiene que ejercer una paternidad, ¿no? O cosas como, no sé, nos dividimos la cocina y él tiene que cocinar un día y muchas personas se espantan todavía, así como que, ay, cocinas. Para mí el cocinar... O cómo le haces cocinar, ¿no? Vete claro, ¿por ¿no? qué le haces hacer? Claro, ay, ¿por qué hace? O que limpio, que no sé qué. Y, no sé, o sea, claro, yo lo veo así como que algo para mí normal, ¿no? Porque mi papá igual. Ahora que vive solo con mi mamá, por ejemplo, se turnan, cada día cocina uno. Y es como que otras personas se asombran, ¿no? Dicen, ¿en serio cocina? Pero debe hacer cualquier cosa. Y mi mamá, que también me parece que es parte del micromachismo, sí le he tenido que enseñar, ¿no? Así como que, no, y me pregunta y le he enseñado y bueno, al final ha aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que estos micromachismos son parte de nuestra cotidianidad, no para bien, porque no deberían existir, pero son parte, ¿no? Y los hemos escuchado, no sé, podríamos ir nombrando, digamos, Sí, así, uno sí. por uno, ¿no?
Y finalmente, como tú dices, no es algo bueno, ¿no? Finalmente denota ahí la falta de, tal vez de cambios realmente estructurales, no solamente a nivel de sociedad, sino a nivel de nuestra mente, ¿no? Cuánto realmente nos hemos deconstruido, digamos, mujeres y hombres, y cuánto también solamente es discurso, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que ahí es el palito que pisar cuando te das cuenta que no, te falta ya. Exacto. Y ahora se habla mucho, ¿no? De estos amigos aliados que se dicen de las feministas, Mm. en los que, claro, ¿no? O sea, están en proceso de deconstrucción, pero tienen unos micromachismos internalizados terribles, ¿no? Así como el mansplaining, Ujú. como el que yo te voy a ayudar o yo te voy a proteger y no sé Claro. qué. Entonces, estamos captados de eso. Es como que están en todo lado estos micromachismos. Sí, sí. Y yo creo que antes de tal, bueno, si alguna vez lo identificamos y escuchamos, creo que es necesario evidenciarlo, ¿no? O sea, decir como que, hey, no, ¿no? Ujú. Pero lo primero que creo que tenemos que hacer es trabajar en nuestra cabeza, ¿no? Creo que los Exacto. primeros micromachismos, que no siempre se verbalizan, pero lamentablemente tal vez se materializan en acciones y en actitudes, siguen subsistiendo todavía en nuestras cabezas, ¿no? ¿Y Claro. por qué realmente es tan difícil quitarse estos resabios de machismos, por más feministas, por más conocedoras del tema seamos, ¿no? Lo que pasa es que tiene mucho que ver este tema de la internalización, ¿no? Y también de cómo hemos ido creciendo, cómo nos han criado y cómo vamos tratando de deconstruirnos, ¿no? Porque obviamente a cada uno nos han criado de diferente manera. Y algunos sus papás han sido más conservadores que otros, o has crecido en un tipo de familia diferente, qué sé yo. Ujú. Entonces, además la escuela, Ay, la universidad, la iglesia, el ujú, colegio, o sea, ujú, todo influye, ¿no? ujú, No es solamente la casa, sino todos los aspectos sociales influyen. En realidad la sociedad influye en tu forma de comportarte y cómo te vas construyendo como mujer, como hombre, qué sé yo, como persona. ujú, Entonces, si desde pequeñito o pequeñita has ido escuchando cosas como que tú haz así, que tu hermano no no limpie, haga. ¿no? O que tu hermano salga hasta las 3 de la mañana y vos no hasta las 11 porque eres mujer. Servirle el plato más grande a tu papá. O primero a tu papá. Claro, que la carne más grande sea para tu papá. O sea, cosas pequeñas que vienen, o sea, que yo no me atrevo a criticar, digamos, a mi abuelita. Nunca le he dicho, ay, abuelita, nunca me he peleado, ¿no? Pero dentro mío decía, ¿y por qué? Claro. Ya debe comer más. Y se me ha quedado, aunque no Sí, creas, se me ha quedado. Y los trato hombres de comen decir, harto. Ah, claro, o sea, pero en mi cabeza no es que es hombrecito come harto, ¿no? ujú, O incluso, a mm. ver, yo así toda feminista, empoderada, qué sé yo, a veces termino sirviéndole más cuando, digamos, mi papá va a mi casa, o cuando voy a su casa, y yo sirvo la comida, sirvo más a mi papá, o primero a mi papá, ¿no? Es como que Ujú. se me ha quedado. Sí. Y en mi casa a veces hago lo mismo, primero sirvo a mi esposo. Mm. Y claro, y digo, pucha, ¿por qué? Me serviría primero yo, pero ya no puedo, o sea, digo, no, o más, digamos, a él no sé, Claro, es bien causa jodido, claro, contradicción. y es contradictorio, ¿no? Es contradictorio porque digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero lo hago, ¿no? Mm. Y hay que trabajar en eso poco a poco, yo creo. Sí, yo creo que se trata, como te digo, primero de observarte, ¿no? Tampoco culparte ya, ¿no? Finalmente, como Claro, tú ya. dices, o sea, son unas construcciones muy pesadas, ¿no? Que vienen además de varias generaciones Ujú. y yo creo que hasta está en el ADN, o sea, yo creo que ya de verdad son informaciones genéticas que tenemos en la cabeza, ¿no? Lo más importante es que ahora podamos reconocerlas y por Ujú. más que digamos esto de la comida, creo que a todos, a todos y a todos nos resuena de, a ver, ¿a quién sirven primero la comida? Exacto. ¿No? Por lo menos cuestionártelo, ¿no? No te culpes ya, Ya no sirve de nada no latigar, sirve de ¿no? nada, pero por lo menos decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo cambiar esto, no? O sea, o yo creo, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que el primero hay que servir a los niños, porque son los Ahí que más está. tardan en comer, los que Para más... que se enfríe más rápido, además. Exacto, ¿no? Pero tal vez, no sé, pues decir, ok, sirvamos la comida juntos, ¿no? O sea, ven, papá, esposo, no sé, pues el acompañante Todos. que sea,
ok, tú serví el arroz, yo sirvo la lenteja, no sé, ¿no? Claro. O sea, intentar de alguna forma cambiar esos paradigmas sin, o estereotipos en realidad, sin la necesidad tampoco la pelea, ¿no? Claro. Yo creo que estos micromachismos sí están como muy inherentes a nuestra formación y a nuestro carácter incluso, Ujú. pero también creo que hay esperanza ya, o sea, Ujú. porque yo he visto hombres muy machistas y muy mayores, porque también cuando más mayor eres, tal vez más cerrada en tu personalidad eres, ¿no? Claro. Pero que han cambiado, ¿no? O sea, mi papá, por ejemplo, yo le veo. Mi papá es una persona maravillosa, pero a ratos tiene sus Ujú. comentarios, como, no, ahora es mujer, es que eres mujercita. Así que, ¿qué significa, creo? Pero me doy cuenta, por ejemplo, que él, desde que falleció mi mamá, él se hizo cargo, yo un tiempo le ayudé, pero él se cocina, él limpia, él hace todo. Claro. Y él no hacía nada. Ah, O sea, no hacía ya. nada, mi mamá hacía todo. Y ya después, o sea, por necesidad, yo he visto cómo él ha cambiado, ¿no? Y él Claro. cocina, y él hace mercado. Mm. Y yo digo, pucha, o sea, qué lindo, ha sido muy lindo verlo en ese proceso, ¿no? Y por más que se le salgan sus macanas, ya, como le Sus digo, sus micromachismos. micromachismos, en la práctica yo puedo ver que ha roto en su cabeza de que se lo tienen que hacer, que una mujer se lo Lo tiene que tiene que hacer, hacer. ¿no? O sea, a ratos yo, por ejemplo, sí le invito a comer, o sea, sí tengo como actitudes, pero más de hija, digamos, no Claro. de querer cuidarlo, porque no me corresponde. En Ujú. todo caso, él me tiene que cuidar a mí. Pero creo que en ese sentido se puede, ¿no? Yo, como te digo, he visto, y él era una persona muy cerrada, muy, ya es mayor, pero se puede, se puede. Entonces yo creo que es también dar la oportunidad, ¿no? Ujú. A estas personas que puedan tener estos micromachismos más externalizados y más, no sé, pues, parte de sus vidas, hacer que también se incomoden un poquito, ¿no? Claro. Sí, yo creo que incomodar sirve. A mí me sirve, digamos, Sí, incomodar sobre todo a mis amigos. Pero bueno, estos micromachismos es como la parte más baja, ¿no? Si ponemos en un termómetro, digamos que pondríamos así sí, entre el 0 y el 10, digamos, porque son sutiles, son micro, digamos, son así. micro. Igual dañan, ¿no? Pero vamos, entonces, si vamos escalando, digamos, vamos viendo que hay otros tipos de violencia, ¿no? Ujú. Y podemos mencionar, no sé, o sea, por mencionar la violencia física, que es la Ya. más alta, digamos. También existe la violencia psicológica, Ujú. la violencia económica. Es decir, hay muchos tipos de violencia que nos cuesta identificarlas como mujeres, ¿no? Y a los hombres también les cuesta identificar, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos piensan que con no pegar ya son los mejores hombres del mundo. Digamos, ¿no? Pacíficos. O sea, con que no pegues a tu... O sea, si yo no la pego, ¿no? Así como Ujú. que, ¿de qué se queja si no la pego? Pero muchas veces me insultas, la Amenazas. burlas, la amenazas, Ujú. o el típico golpeo la pared, pero no te golpeo a ti, ¿no? Que igual es Eso. una forma de violencia. Eso, sí, sí, sí. Ya. Yo creo que ahí, como tú dices, hay una escala, ¿no? De hecho, hay este violentómetro que es una herramienta que se utiliza mucho. Ujú. Nosotros utilizamos también para las capacitaciones porque es muy evidente, ¿no? O Exacto. sea, y realmente, como tú dices, empieza desde los micromachismos y comentarios, ¿no? Que tal vez no hacen daño físico a nadie, pero se puede ir incrementando hasta que creo que lo máximo es el feminicidio, ¿no? Claro, es el eslabón más alto, ¿no? Es el Eso es eslabón más alto, es como la máxima muestra de violencia machista y patriarcal, ¿no? Ujú. Ante una mujer, ¿no? Porque lamentablemente aquí en Bolivia tal vez todavía no está muy claro o todavía no se comprende a totalidad este tema de cómo es sistemática la violencia, ¿no? Exacto. No o sea, se piensa que una pelea es un hecho aislado, ¿no? Un golpecito es un hecho aislado y que un feminicidio, para empezar, es un homicidio, ¿no? Recientemente estábamos aquí en La Paz con este caso muy sonado, muy polémico, que era el caso de este feminicida Kushner, Ah, ya. ¿no? Y que mató a su pareja, Ujú. que se tipificó como un hecho de tránsito Claro. y que bueno, pese a que, ¿por qué se ha vuelto a hablar del tema? Porque se ha rectificado que se llama la sentencia, pero se hablaba mucho del tema y a mí
me pareció muy interesante cómo se ha tergiversado todo, ¿no? Ujú. Y cómo se puede también, me doy cuenta, las mismas leyes, la misma normativa legal, en sus vacíos, ya, Ajá. ayudan como que a sostener cierto tipo de argumentos, ¿no? Y están bien argumentados, no es que está mal tampoco, Ujú. ¿no? Entonces a lo que me voy es como que no se entiende que ese hecho que ha pasado puede ser incluso un hecho de tránsito, como se quería demostrar, pero venía de una violencia sistemática anterior, ¿no? O sea, no Claro. es que se han peleado ese rato y no es lo que, incluso lo que vemos, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos visto parejitas peleando en la calle, Ujú. ¿no? O sea, Exacto. ¿cuántas no hemos visto? Y hemos visto yo he visto desde gritos, ¿no? Hasta jaloneos y hasta golpes, Ujú. ¿no? Y no entendemos que no es solamente ese hecho aislado, sino que hay una cosa más atrás, ¿no? Desde donde se ha ido gestando, porque yo no creo que ninguna mujer o persona haya iniciado una relación sabiendo, o sea, con el golpe, ¿no ve? Claro. Entonces ahí te das cuenta que eso se va de a poquito, no sé, pues gestando. Evidenciando, ¿no? Es como que en un episodio hemos hablado igual sobre cómo reconocer, cómo identificar, ¿Cómo ¿no? Y identificar? tenemos que ir identificando esas pequeñas actitudes, ¿no? Con lo que habíamos dicho, igual habíamos hablado de celos, Ujú, de este tema del control, de pensar que somos dueños de la otra persona, ¿no? Estas dinámicas de poder, de pensar que nosotros tenemos el poder de la relación y por eso podemos actuar como se nos dé la gana con la otra persona, ¿no? ujú, Y ahí va surgiendo este tema de las violencias, que no solamente, repetimos, son físicas, ¿no? ujú. Nosotros en los talleres hablamos, tenemos uno de los temas que es violencias, y justamente una de las señoras que estaban en el taller nos decía, claro, o sea, porque yo les hablaba del tema de la violación en la pareja o el tema de la violencia psicológica, y me decían, pero a ver, si vamos nosotros, porque hemos intentado, una señora dice, he intentado ir a denunciar, si no me ven golpeada, no me ven sangrando, no me ven realmente lastimada, no me hacen caso. Ujú, ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta estos tipos de violencia. No se dan cuenta de que este tipo de estos gritos, este maltrato, después vienen recién los golpes y después ya viene el feminicidio, ¿no? exactamente. Y ¿qué pasa? Estas señoras tienen que volver a su casa porque no tienen otro lugar donde ir y siguen siendo víctimas de violencia, Ujú, ¿no? Y hay muchos casos en feminicidios resonados, digamos, porque eh, hay unos que son más resonados que otros por distintos motivos ujú, y en los que se ve, ¿no? O sea, que ya van saliendo los testimonios o incluso hay denuncias, ujú. hay llamadas a la FELCB y que no te hacen caso porque no te hacen caso. O sea, No, es literal. no ven, o sea, vos vas y no sé, si yo vivo en Chasquipampa y voy a Sopocachi, me dicen, no, no puedes venir aquí porque No te no te corresponde el corresponde, ¿no? distrito, digamos. Y ese tema también lo estamos hablando con un especialista en nuestro ciclo de podcast, así que lo pueden escuchar. Ujú, Eh, necesitamos tener los golpes, tener la sangre saliendo por la cara para que nos crean, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay un montón de otros tipos de violencia. ujú, La violencia económica, que es muy fuerte también, ¿no? ujú, Y en los talleres también, Vivi, te cuento que, por ejemplo, yo les menciono, ¿no? Les digo, o sea, un tipo de violencia económica es que su pareja, digamos, les deje 20 pesos en la mañana y les diga que eso les alcance para todo el día, ¿no ve? O sea, para cocinar, para los recreos, para todo. comprar todo. Y, y hay una cantidad grande de mujeres que realmente sufren ese tipo de violencia. Yo Ujú, me quedo sorprendida, ¿no? Me dicen, sí, nos hace eso, o nos tira la plata, o no ujú. nos da plata y nosotros tenemos que ver qué hacer. A veces tenemos que prestar de la tienda para un huevo, que no sé qué. Y esa violencia económica también pues es parte de las Ujú. violencias. Y no está bien que las mujeres sigamos sufriendo este tipo de violencias. Es que sería ideal, como tú dices, que desde el principio, para empezar, se crea a las personas denunciantes, ¿no? Y que, o sea, es que hasta sería interesante hacer un estudio al respecto, es decir, cuánta gente viene denunciando, no sé, pues gritos, bueno, insultos, todo eso lo que llamamos como violencia psicológica, cuánta de gente viene hablando de violencia económica o, ¿no? O otro tipo de violencias, pero hacer un seguimiento, ¿no? De modo que yo vea, ¿no? O sea, por lo menos recibí la denuncia, yo digo, y de ahí, bueno, pues, sí, mira, ha denunciado esta vez por esto, y bueno, lamentablemente, ahora que ha llegado con golpes, bueno, pues le creo, digamos, ¿no? Pero es Claro, que ni exacto. eso, No, ni eso, ¿no? Y ¿no? yo creo que ahí está cómo
la violencia es estructural hasta en los mecanismos de defensa Exacto. a las mujeres supuestamente contra la violencia, ¿no? Porque como tú dices, la FELCB, y esto creo que todas sabemos de primera o de segunda mano, etcétera, no te reciben una denuncia si es que tú no tienes el examen forense, y el examen forense sí te lo harán, ¿no? Y además te cuesta plata y atienden en horarios de oficina, entonces si vas, ¿dónde sucede la violencia? Más Y que todo en las además, noches, en la madrugada, cuando hay bebidas alcohólicas de por medio, y fin de vas y, claro, y semana, tienes que esperar a que el forense llegue, y con suerte, corretear con plata, o sea, con fotocopias de carnet. con las fotocopias de carnet, que si has tenido la suerte de sacar tu carnet de tu casa, porque no es que una mujer que Eso. sufre violencia tiene todo el tiempo del mundo para sacar todos sus papeles de la casa, ir a denunciar, o sea, no, es totalmente irreal, ¿no? En nuestros Sí, mecanismos estos de denuncia todavía faltan. Las 348 es ley de papel, ¿no? ley de papel. Y mientras no se implante como debería ser, yo creo que vamos a seguir con estos hechos y con estas mujeres que ya ni siquiera van. Sí, yo no Es lo que iría. te dicen, ¿no? O sea, ya ni siquiera vamos porque es pues perder tiempo y plata. Ujú, Y aparte que las violentan también ahí, ¿no? ujú, ¿Por qué te has dejado? ¿Por qué haces eso? Seguramente vos pues te has portado mal. Y les dicen así, Sí, sí. Y esto es ¿no? algo que con Nagda conversamos antes, ¿no? Nosotros entre las propuestas de proyectos que presentamos hemos visto esta necesidad también de capacitar y de es que creo que ni siquiera es capacitar, es sensibilizar, Civilizar a ¿no? los pensadores. A las personas que trabajan con este tipo de casos, ¿no? Claro. Policías, funcionarios públicos de los SLIMs, que son los centros Las de las defensorías. defensorías, Que etcétera. deberían estar capacitados, ¿no? Si vas a estar en un puesto donde vas a tener a mujeres que están sufriendo violencia, porque hay un específico y un área específica además, Ujú. deberías estar por lo menos capacitado, ¿no? Pero no. Y Pero sí, no, sí. no Como se está. dice Vivi, estamos viendo, ojalá nos salga alguno de estos y poder dar nuestro granito de arena, ¿no? Sí, nosotros y también hemos visto, ¿no? Justamente te acuerdas en este taller que fuimos Ujú. que nos invitó a la alcaldía, fue interesante porque hubo mucha gente que trabaja con tema de violencia, y fueron dos compañeras de la FELCB. ¿Te Sí, acuerdas, no? exacto. Que eran dos policías, grados ni idea, ¿no? Pero eran dos policías mujeres, ¿no? Que evidentemente se notaba que no tenían mucho conocimiento práctico, ¿no? Pero también se notaba que tenían experiencia, ¿no? Ujú. Entonces ellas mismas denunciaban pero que se peleaban con la gente de la alcaldía respecto a cómo se pasa la pelota, y- pero así entre la Entre entidades, alcaldía, ¿no? entre entidades, Claro. ¿no? Entonces ahí me doy cuenta también que yo creo que hay elementos en la misma policía, ¿no? Que creo que sí tienen como la vocación de trabajo. Yo he visto en estas dos mujeres, sobre todo en una de ellas, cómo realmente se nota que le interesaba el tema, que estaba interpelada al respecto, pero que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, por eso con Agda sí nos animamos a pedir el teléfono para ver si más adelante se puede hacer más algo al respecto, ¿no? La forma como se capacita, es muy institucional, ¿no? Ujú. Debería haber primero una sensibilización respecto al tema de la violencia en general, y Exacto. después aterrizar en los, no sé, pues en cómo se hacen las cosas, etcétera, ¿no? Que sí también hay que saber, ¿no? Pero si no hay esa sensibilización humana respecto a este tema, y más si trabajas en esto, no, pues va a ser un trámite más, es como un cliente más, y se Exacto, pierde ahí todo. exacto. Y no puedes estar recibiendo a las mujeres, como te digo, ¿no? Si has sufrido violencia, te han pegado, te han golpeado, te han insultado, te han hecho daño, y vas al lugar donde se supone te van a ayudar, te van a colaborar, que te deberían proteger, ¿no? En teoría la policía nos protege, no sé. Pero no, pues te chocas contra personas que te critican Te y te juzgan. juzgan, y al final prefieres salirte, ¿no? Y ahí yo creo que está, como te decía, cómo es la violencia está estructurada. Estructuralizada, digamos. Exacto, y es parte del sistema y es parte de la sociedad, pero de una forma que a mí me asusta. Claro, o sea, ¿no? Yo siempre digo igual, no es estas personas que cometen feminicidios, estos hombres que matan a sus parejas, no es como nos hacen pensar, ¿no? Así siempre nos dicen en las noticias, no, estaba loco, estaba demente, Claro, estaba borracho. un Claro, no ataque es que se ha de... levantado un día y ha dicho, hoy día mataré a esta mujer, no es así, No, es
todo un proceso. Es un proceso y es parte de esto que se denomina violencia estructural, ¿no? Este juego de poderes en una relación de poder, porque finalmente muchas de las relaciones de pareja se cometen en una relación de poder. Y es ahí donde el que tiene más poder cree que puede actuar sobre la otra persona. Entonces, si en una relación, como tú ponías el caso de Kushner, ¿no? O sea, claro, aparentemente si tú no sabes toda la historia, digamos, que había detrás, te puede ser que hace un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito que sin querer la ha atropellado, digamos, ¿no? Así a reversa, creo. Pero no, pues aquí había una relación de poder, no solo de pareja, sino había una relación de poder económica. de jefe, exacto, de jefe a empleada, porque era su empleada. De pareja y también económico, ¿no? Porque este señor sí tenía obviamente y tiene ingresos económicos más altos y además de edad, porque ella era más changuita, más menor. Entonces, todo este tipo de situaciones que se dan en la relación han llegado pues a ocasionar esto que es el feminicidio, ¿no? Los celos constantes, los gritos, las peleas, estas relaciones de poderes que finalmente han, no sé, o sea, yo no puedo decirlo tan frío como que él agarró y ha dicho, bueno, la voy a matar, ¿no? No. Pero dentro de todo, él se ha creído capaz de hacerlo, ¿no? Y está ahí ese tipo de violencia estructural, y que no solamente es de los hombres, sino es en realidad de la sociedad. Es la sociedad que nos dice el que tiene más poder es el que va a dominar. Y el que puede ejercer la violencia. Exacto, y el que puede ejercer la violencia. Porque no solamente es, o sea, muy aparte es la violencia física, ¿no? O sea, el hombre biológicamente tiene más fuerza que la mujer. Entonces, por eso es que hay los golpes, por eso es que hay este tipo de querer, no sé, demostrar, ¿no? Demostrar este poder. Te voy a demostrar que tengo poder sobre ti, golpeándote porque yo puedo hacerlo, ¿no? Y además porque eres mía, ¿no? Claro, eres mía, me perteneces, yo soy el hombre, tú eres la mujer. Justo hace unos días ha habido igual un caso de un feminicidio y un infanticidio, ¿no? Entonces, el feminicida dice, sí, lo que pasa es que ella se quería ir con otro, y ya yo estaba cansado porque siempre estaba pensando en otras cosas y le daba más atención al niño, que no sé qué, o sea, realmente locura. Son relaciones de poder, ¿no? Son relaciones de poder donde piensas que tú como hombre puedes abarcar todo el tiempo y la dedicación de la pareja, ¿no? Y cuando no sucede esto, te violentas. Claro. Porque no son personas enfermas, no son enfermos mentales. La mayoría de estos son sanos, ¿no? Nosotros decimos los hijos sanos del patriarcado. Porque realmente son hombres comunes y corrientes que han ido estructurando hasta su carácter, digamos, ¿no? Y sus formas de actuar desde pequeños. Quizás han vivido en un círculo de violencia, o quizás han vivido en un círculo, no sé, de padres que han ejercido violencia, algún tipo de violencia sobre ellos, la sociedad, el colegio, qué sé yo, ¿no? O sea, se van estructurando. Y mientras no terminemos con este tipo de micromachismos, digamos, porque es parte de toda esa violencia estructural. Mientras no vayamos reconociendo estos tipos de violencia psicológica, verbal, física, no vamos a poder llegar o sea, nunca vamos a llegar a tener hombres realmente deconstruidos. Eso, ¿no? Diferentes y sociedades diferentes también. Porque finalmente si seguimos criando niños que vean este ambiente, que estén en este ambiente de violencia, que estos micromachismos los tomen como chistes, que la violencia verbal lo tomen como algo normal, ellos van a seguir creciendo en este ambiente y van a seguir ejerciendo violencia, ¿no? Las relaciones de poder se tienen que terminar en algún momento. En algún momento. Y se va a terminar cuando realmente el patriarcado, como decimos muchos feministas, el patriarcado se caiga. Porque mientras pensemos que los hombres son más que las mujeres o que los hombres tienen poder sobre las mujeres, nunca vamos a poder cambiar la sociedad. Sí, y yo creo que se trata también de empezar a tener seriedad en este tema, ¿no? O sea, cualquier situación que suceda respecto a violencia estructural, respecto a lo que ya hablábamos, ¿no? De los micromachismos hasta el feminicidio, todos estos temas tenemos que tomarlos en serio, como si fuera algo personal además, ¿no? E interpelarnos y no
no hacer la vista gorda, no mirar a un lado. Ujú. Porque esto nos puede pasar a todas, ¿no? No solamente a nosotras, ¿no? Sino a nuestras hermanas, que seguro a todas nos ha pasado, a nuestras primas, nuestras amigas. Bueno, Claro, yo creo que como te digo, es una cosa que sucede, que no está allá, o sea, no está al frente que pasa. Está pasando en tu vida. Si no es a ti, creo que todas conocemos a alguien que ha sufrido que, algún tipo de que está violencia. sufriendo o Exacto. ha sufrido, ¿no? Entonces, es un tema que de verdad creo que tenemos que darle más seriedad. Sí, en este tiempo creo que se ha vuelto una consigna mucho más ampliada, ¿no? O sea, como que se está ampliando el alcance, digamos, de la gente joven, ¿no? Veo Ujú. que mucha gente está más, no sé, pues como con la causa más en sus vidas, digamos, ¿no? Pero aún así creo que falta, ¿no? Creo que falta, porque todavía falta generar conciencia en nosotras. Primero deconstrúyete tú, ¿no? Primero obsérvate tú y finalmente con eso recién tal vez también vamos a interpelar hacia afuera, ¿no? Creo que todavía falta. Creo que todavía es una situación que nos atraviesa, ¿no? Que nos duele, que nos hiere a todas y tenemos que sentirlo todo esto como si fuera algo, como te decía, personal, ¿no? O sea, lo que te están haciendo a ti, no lo están haciendo a todas, ¿no? Está bien. Y finalmente tenemos que vivirlo y encauzarlo de esta forma. Bueno, Naja querida, creo que con esto Terminamos. terminamos este podcast. Yo quería mencionar una Sí, cosita más. Aparte de este sistema patriarcal en el que estamos, uno de los factores que también afecta mucho, bueno, en realidad es el sistema capitalista, ¿no? también, claro. Esa división sexual del trabajo en que nos ha relegado a la casa. Entonces, tener en cuenta también este tema, ¿no? Y tomar en cuenta, perdón, en que mientras sigamos en un sistema capitalista, en un sistema patriarcal, poco vamos a poder hacer por las siguientes generaciones que vengan, ¿no? Mm. Entonces, ahí hay un poquito de lucha contra el sistema, ¿no? Sí, Esa sí, yapita cuestionarte, ¿no? cuestionar también nuestras formas de actuar, nuestras formas de mostrarnos también ante los demás Ujú. y sobre todo este proceso de construcción en mujeres y en hombres Y en también, ¿no? hombres, ¿no? Y como sociedades, pues. Exacto. Ujú. Ahora sí, gracias Vivi. Gracias, Nadja. Ya vamos a estar más adelante profundizando estos temas también con especialistas y bueno, síganos escuchando y hasta una próxima ocasión. Gracias. Chao. Chao, chao.